Entonces voy a resumir varias preguntas de Norma Rojas porque están en partecitas, pero la preocupación de Norma, que es de Agronegocios Perú, es sobre los pequeños productores, ¿no? Sabemos que ha habido una situación complicada en general para los productores de palta. Cuéntanos un poquito de la situación, las causas, y porque las consecuencias creo que todos ya las manejamos. ¿Cuáles han sido las causas principales y cómo justamente Projas genera esta campaña para incrementar el consumo interno para apoyar específicamente a los productores pequeños? Ok. A ver, voy a llegar a la parte de el impacto en el productor pequeño y sobre todo de este año, ¿ok? Voy a llegar, pero déjame empezar un poquito más atrás para entender la historia y el contexto y tratar de ver la película completa y no una foto, ¿ok? Así que un poquito de paciencia. A ver, si nosotros revisamos la historia, las estadísticas de Perú, eso es estadística oficial del SENASA, hace 2 años, al 2018-2019, el Perú seguro tenía no más de 40.000 hectáreas de palta. ¿Ok? Hoy por hoy tenemos 51.000 censadas, o sea, esa es una cifra redondeada pero oficial. Eso significa que han habido en los últimos 10 años, en los últimos 2 años, sobre todo en 2 años de pandemia, un crecimiento de 10.000 hectáreas de palta Hass. Ese crecimiento de palta Hass se ha dado sobre todo y principalmente en pequeños productores en valles interandinos y en la sierra. ¿De acuerdo? Unidades de producción que puede ir desde 1 hectárea hasta 10 hectáreas, 5 hectáreas, lo que sea. Ese productor, ese productor, ¿por qué se lanza a plantar palta? El Perú, antes de ser un país importante a nivel mundial en espárrago, en uva de mesa o en arándanos, naturalmente el Perú es un país citricultor, produce cítricos y produce palta. Es normal, es natural, se da. ¿Okay? Estos pequeños productores, al ver que hay una demanda creciente por la palta en muchos mercados internacionales y tienen unas zonas geográficas, unos climas favorables, empiezan a incursionar en el cultivo de la palta como una alternativa de repente a cultivos de pan llevar o algodón o maíz y apuestan por el cultivo de la palta. Estos pequeños agricultores localizados en la zona de los valles interandinos o las sierras del Perú, tienen una ventana comercial, tienen una época de producción natural. La época de producción natural de ellos, de esas zonas, es entre el mes de marzo a mayo. ¿De acuerdo? La costa, empezando por Olmos y terminando en Ica o Nazca, la fecha natural es entre abril a septiembre. ¿Qué pasa en el mercado internacional, en el mercado europeo, en los meses de marzo a mayo? Que es justamente la ventana perfecta de estas zonas de la sierra y de los valles interandinos peruanos, donde están localizados estos micro o pequeños agricultores peruanos. Es la época de transición entre el abastecimiento del hemisferio norte, llámese palta de Israel, palta de España, palta de Portugal, palta de Marruecos, palta de México, y el abastecimiento del hemisferio sur, donde juegan un rol Perú, Sudáfrica, Kenia, Namibia, de repente Chile más tarde y de repente Colombia. ¿Ok? En esa transición entre el norte y el sur se genera un espacio, llamamos ventana comercial. ¿Quién entra en esa ventana comercial? Perfectamente el productor peruano pequeño. Por eso es que hasta hace unos años, en esa ventana comercial, los importadores, a través de exportadores, llámese acopiadores, exportadores, empresas, y ahí hay de todo, ojo, hay que seleccionar, financian, envían dinero al exportador para que a su vez vaya y les compre
a los productores y así generar la cadena de suministro comprándole a ese pequeño productor sus kilos de palta y exportándolo al mercado para llegar en esa ventana comercial que decimos que es el periodo de transición entre el hemisferio sur y el hemisferio norte. ¿Qué pasó este año? Y aquí yo quiero decir una cosa, lo que pasó este año es un tema coyuntural, no es un tema estructural, pero tenemos que trabajar como industria país y Projas para enfrentarnos situaciones coyunturales permanentemente. Este año, como todos recuerdan, el 15 de febrero se desata un conflicto en Europa. En ese conflicto se generan muchas cosas. Una es que las navieras no quieren llegar a Rusia, simplemente no van, cancelan sus barcos a Rusia, cancelan todas las órdenes de exportación al mercado ruso y cancelan, y eso afecta Rusia, Ucrania, Bielorrusia. Ahí estamos hablando de 300 millones de consumidores, no de palta, pero sí de manzana, de banano, de cítrico, de peras, de kiwi, de manzana, de uva, de todo. Esa producción que no entra de manera normal a estos mercados porque hay un conflicto, se quedan en el mercado europeo, se quedan en Francia, España, Alemania, Holanda, Italia, etc. Entonces, ese mercado europeo, Europa continente, se ve sobreofertada de todo, no solamente de palta, de todo. Israel, productor del hemisferio norte, que tiene mucho comercio con Rusia, su producción de palta, no la puede vender de manera normal en Rusia y la termina enviando a Europa. Cuando en la ventana comercial que tenía el timing perfecto para el productor de palta de la zona de la sierra y los valles interandinos. El importador europeo le dice al exportador, acopiador peruano, no te voy a mandar plata porque tengo demasiada palta de Israel, porque tengo demasiada palta de España, el mercado está muy lento, no hay demanda, hay inflación, hay recesión, hay crisis y hay sobreabundancia de todo, porque tenemos 300 millones de consumidores de productos perecibles, frutas y hortalizas que están con restricciones. En simultáneo, si se acordarán, por el 15 de febrero se cierra el puerto de Shanghái porque encontraron problemas de rebrote de COVID y se cerraron 4 otros puertos de China. Colapsaron el mercado naviero, las naves, los barcos y los mercados y los flujos naturales de venta. Eso hace que se genere más presión en el mercado europeo. ¿Cómo rebota eso? El importador europeo no financia al acopiador exportador peruano y el productor peruano, el pequeño productor peruano que tenía su producción en esas ventanas comerciales, no tiene demanda. No es que el acopiador, no es que el exportador, no es que la empacadora o la exportadora esté abusando, es que no hay demanda. Es ahí donde Projas, que no tiene en su mayoría, en su gran mayoría, no son estos pequeños agricultores asociados, aún no a Projas, porque acuérdense que ellos han venido en los 2 últimos años. Ellos prefieren invertir en sus tierras a estar buscando asociarse a un gremio o a un club. Es normal. Pero esos agricultores no tienen demanda, pero tienen producción, cosa que no les había pasado en los últimos 10 años. Toda su producción la vendían a mejor postor sentados en su chacra. Y eso era normal, y eso era así. Por eso se pusieron 10.000 hectáreas en estos 2 últimos años. Este año puntualmente no había demanda. Acuérdense el tipo de cambio del euro con el dólar. Tampoco había beneficio. Los fletes internacionales se duplicaron. Todo eso, todos estos factores directamente afectaron a la demanda de la palta peruana de la ventana comercial. Y ese pequeño productor no tenía demanda por su producto, que era espectacular, era buenísimo. Ahí es cuando Projas dice, tenemos que desarrollar el mercado interno para que cuando se vuelva a aparecer una coyuntura como esta, el productor chico, grande, mediano, sea quien sea, tenga un consumo, una demanda nacional interna absolutamente estable, buena, que no le haga pasar lo que le ha pasado este año. Es por eso que estamos enfocados en desarrollar el mercado nacional
con 33 millones de peruanos que empiecen a consumir más palta para darle una mayor estabilidad al pequeño, al grande y al crecimiento internacional. Pero Excelente. quiero dejar claro una cosa, para que esto no se malinterprete y no se convierta en una desinformación. El productor grande, chico y mediano de productos perecibles está sujeto al mercado internacional, a la oferta y la demanda. De eso nadie se libra, nadie se libra. Es un mercado absolutamente que se rige semana a semana en base a la oferta y la demanda. Y si algo afecta esa oferta o esa demanda, el mercado se tambalea y colapsa como colapsó en los meses este año, desde marzo hasta junio. ¿Cómo pueden asociarse ustedes los pequeños o medianos productores de palta de la región Lambayeque que quieran exportar? Lo vamos a recibir encantados, ¿no? Ahora, hay pequeños productores que, les soy honesto, son microproductores. Hay gente que son productores de 100 metros cuadrados, ¿no? Muchos de ellos, o sea, dentro de la asociación, muchos de ellos, de una manera intermediaria, ya son parte de la asociación casualmente por estas 8 empresas exportadoras que se dedican exclusivamente a exportar, porque la fruta de ellos llega por intermedio de estas empresas y estas empresas hacen un aporte económico a la asociación. Ahora, sí, lo ideal siempre es de que se junten, ¿no? Entre pequeños agricultores y que se comuniquen directamente con nosotros y nosotros le vamos a brindar las facilidades como para que puedan asociar y sean parte de las principales actividades de la asociación, que es ahora el tema del apoyo técnico, las participaciones en el Congreso. Por ejemplo, estamos organizando un Congreso en noviembre, en la cual también se les da un precio preferencial, ¿no? Cualquier tipo de ayuda nos la pueden encontrar directamente con nosotros. Yo por interno ya les podría dar hasta mi número de celular para que me llamen y conversar. Como se dan cuenta, me gusta mucho hablar un poquito de palta, entonces yo voy a estar más que encantado de recibirlos en las oficinas de Procas y brindarles todo el apoyo que necesiten, ¿no? Acá acá hay, como les decía, yo tengo asociados de 2 hectáreas, ¿no? Entonces, somos una sola industria y tenemos que actuar de una manera responsable, ¿no? Excelente. Ahora, Gracias a otro tema para aportar ahí como Projas, el interés de la asociación es tener la mayor representatividad a nivel nacional para justamente salir ordenados como bloque y poder desarrollar un crecimiento en beneficio de todos, ¿no? De los socios e indirectamente de los no socios. Siempre hay algunos que les gusta ser no socios y gozar gratis. Eso también es cierto. Pero quiero hacer un hincapié en una pregunta que veo acá. El crecimiento de los pequeños agricultores no es que haya sido desordenado, no es que haya sido mal manejado. Los crecimientos por lo general, los crecimientos explosivos por lo general, son desordenados. Y el mercado se encarga de ordenarlos. El pequeño productor tiene que entender que para poder ser eficiente y exportar, tiene que, no todos los países te piden visa, pero hoy en día muchos países te piden visa para poder viajar e incluso te piden carnet de vacunación. Bueno, muchos mercados hoy en día están exigiendo que ese productor pequeño esté certificado y ese productor pequeño tiene que entender que para que su palta sea comprada y llegue a los mercados, esa palta tiene que tener carnet sanitario y visa. Entonces, el pequeño productor, el primer paso que tiene que dar es trabajar en la certificación de ese huerto de 1 hectárea o de 10 hectáreas. El mercado se va a encargar de ordenar a todos. El mercado se encarga de ordenar a todos. Los buenos quedarán, los malos saldrán. Pero si tú eres productor de 2 hectáreas y tu palta tiene visa, te la van a comprar siempre, todos. Y no va a haber problema porque vas a tener, esa es la intención, un mercado interno sólido y un mercado externo sólido. Pero esto se tiene que
materializar en base a que el productor tiene que entender que él tiene que ser formal. Formal para poder llegar al mercado internacional y formal para poder vender en el mercado interno.